Resumen de esencia y trascendentalidad en el realismo de Zubiri, mi libro. La idea principal es el trascendentalismo estético como contemplación reflexiva y actitud creativa en la realidad. En la primera parte interpreto críticamente por qué la filosofía es para Xavier Zubiri un saber trascendental y valoro su análisis de la esencia y la realidad. En la segunda parte me centro más en la investigación de lo trascendental y la realidad, con comparaciones críticas de diversos trascendentalismos, valorando los planteamientos zubirianos. En la tercera parte trato la relación o nexo entre Dios, realidad y trascendencia. Considero que el carácter problemático de la fundamentalidad, de la metafísica, de la esencia y de la trascendentalidad abre nuevas vías a la filosofía contemporánea, desde una perspectiva que puede ser fenomenológica. En cuanto al enfoque de la tesis, lo más característico es, por una parte, la progresiva elaboración y afirmación de un realismo radical que supone la aprehensión sentiente e impresiva de lo real, algo explicitado de modo cada vez más claro en la metafísica intramundana zubiriana, y por otra, la originalidad de la concepción de lo trascendente en Zubiri respecto a la interpretación tradicional o clásica. En cuanto a los objetivos resumidos de la tesis, el primero es la condición factual de la esencia en Zubiri. Segundo, reflexiones sobre ciertas ideas básicas y clásicas acerca de la esencia. 3. Nuevas perspectivas acerca de la esencia y la trascendentalidad. Y en cuanto al desarrollo teórico, Zubiri construye un radical realismo fenomenológico y trascendental. Elabora una metafísica trascendental unida a la realidad, describiendo fenomenológicamente la relación entre inteligencia y realidad. Logra también la transformación del sustancialismo en un sustantivismo que es expresión de la realidad. Como principal conclusión, destaco la relevancia de un trascendentalismo estético como contemplación reflexiva y actitud creativa en la realidad. Pero aquí estético no hace referencia a lo bello o al arte, sino a la impresión sensible. En cuanto al propósito de mi tesis, es la conformación de una base que es el realismo trascendental estético, que posibilita la creación de un trascendentalismo estético unido a la experiencia y a lo vital, que sirva para la reflexión y el análisis sobre la realidad y que impulse un diálogo con otras corrientes filosóficas. Terremoto de magnitud 8,8 frente a la península de Kamchatka, en Rusia, que activa alertas de tsunami en el Pacífico. Diríamos que una magnitud 8,8 en la escala de Richter es, diríamos, una de las más altas de la historia, sin duda. Así lo reflejan distintos periódicos en todo el mundo, también en Japón, que se ha notado el efecto del terremoto, y en otras partes del planeta, y realmente pues hay tranquilidad absoluta en Japón en estos momentos. Como dicen algunos medios, información de Tokio y de Japón, incluso el mismo comunicador Iker Jiménez lo ha dicho públicamente en un pequeño vídeo, ya que está en Japón en estos momentos, y al final, por supuesto, hay que extremar las medidas de precaución, de alerta para posibles tsunamis en el Pacífico fundamentalmente, pero se están tomando esas medidas de prevención y esperemos que al final no suceda nada. Como mucho, según dicen los expertos, puede haber olas de una altura de 2 o 3 metros, se cree, pero en cualquier caso todo depende de si afectó más bien a la propia península en sí misma, a la zona de tierra o a la zona del mar, en cuanto al epicentro del propio terremoto. Quizás esa sea una cuestión determinante para entender los posibles efectos de un posible tsunami, que esperemos que no suceda. El fiscal general a un paso del banquillo. Es una noticia que ha saltado a los medios de comunicación ayer mismo, después de la decisión de 3 magistrados del Tribunal Supremo que han decidido, por mayoría, que se siente en el banquillo, que vaya a juicio. Y en este sentido, pues hay que considerar que el sumario se supone que será muy extenso, que habrá muchos indicios para ello, aunque uno de los magistrados del Supremo realizó un voto particular diciendo que consideraba que no había suficientes indicios para que fuera a juicio la causa contra García Ortiz. Pero, en todo caso, al final el resultado del juicio puede ser absolución, puede ser también condena o puede ser también pues que haya cometido irregularidades en el ejercicio de su cargo y que se puedan al final resolver con algunas medidas como multas o simplemente, diríamos, otras medidas similares de poca entidad en principio. En ese sentido, también puede haber sido errores que se han detectado
o, diríamos, irregularidades que no suponen delito, si es que eso es posible en estos ámbitos. En cualquier caso, hay que confiar en la justicia y, por supuesto, como dice el célebre adagio latino, in dubio pro reo, en caso de duda, a favor del reo. Por lo tanto, si no hay pruebas contundentes de que ha cometido irregularidades, el señor García Ortiz pues no se le condenará, eso es evidente. Lo único que será algo realmente increíble ver a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo respondiendo a las preguntas y sin dimitir. Pero esa es una posibilidad que no se puede descartar, aunque muchos periodistas dicen que lo más probable es que acabe dimitiendo si tiene que sentarse realmente en el banquillo, como parece ser que va a ser. En cualquier caso, insisto en la presunción de inocencia, pero la justicia está para eso, precisamente, para al final decidir si una persona que está acusada y que aparentemente hay indicios de que ha cometido irregularidades, realmente las ha cometido o no. Y para eso tiene que haber pruebas. Que los más ricos paguen más impuestos es lo que se supone que tendría que suceder, es lo lógico, es lo coherente, es lo racional, es lo legal, es lo adecuado para el sostenimiento de una economía del bienestar, de un estado del bienestar, como debería ser España y como deberían ser los países en todo el mundo. Y a pesar de esto, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha dicho, después de haber realizado una encuesta, que casi el 80% de los españoles no cree que los más ricos paguen más impuestos. Pero esto se basa en que realmente hay muchas fortunas que no pagan impuestos, que van a paraísos fiscales, también hay actividades empresariales que no se declaran, con mucho dinero por medio, etcétera, y todo esto repercute indudablemente en la recaudación de impuestos. Además, se puede hablar también de la economía sumergida, que es otro lastre para la economía española y para el estado del bienestar de los españoles, porque esa economía sumergida no tributa para el Estado y al final todos los servicios que da el Estado a los ciudadanos, como por ejemplo la sanidad, educación, obras públicas, vivienda, etcétera, etcétera, pues derivan del dinero recaudado a través de los impuestos, porque de otra manera pues no se podrían pagar esos gastos. Por tanto, en España hay un impuesto progresivo y justo, pero el problema es que hay fraude, quizás mucho fraude, por lo que dicen los expertos y las investigaciones, y es verdad que la labor de los inspectores de Hacienda es encomiable, es realmente extraordinaria, pero harían falta más inspectores de Hacienda, más investigación para evitar los fraudes. Por ejemplo, diríamos, los grandes empresarios que llevan sus extraordinarios beneficios a, diríamos, paraísos fiscales y de esa manera pues se está perdiendo de recaudar muchísimo dinero que sería algo muy necesario para precisamente la sanidad española, la educación, obras públicas, vivienda, para luchar contra el paro, crear puestos de trabajo por parte del Estado, etcétera, etcétera.